Primero quiero agradecer al superintendente Pedro Páez por invitarme a compartir con ustedes algunas ideas con respecto a lo que es la corrupción. También quisiera felicitarlo a él y a todo su equipo por iniciar las actividades de una forma que yo creo que es la correcta, que es compartir con instituciones similares de otros países las buenas prácticas de estos países y aparte acercar esta institución que tiene tanta importancia y tanta relevancia, o podría tener tanta importancia y tanta relevancia a nivel nacional a la comunidad que son ustedes, ¿no? Entonces hoy les voy a hablar y quiero compartir con ustedes un par de ideas con respecto a un tema que es muy comentado, el tema de la corrupción, ¿no? La corrupción, cuando uno habla de corrupción hay un sinnúmero de actividades que engloban la corrupción, todas ellas inmorales, y una de ellas es el tema de la colusión en el tema de las compras públicas, y básicamente, grosso modo, la corrupción es el abuso del poder público para beneficio personal o sectorial. Eso es básicamente la corrupción, ¿no? Y ojo, esto no solo se circunscribe al funcionario público, sino que es de ambas vías, ¿no? Tenemos a funcionario público y a la gente privado, ¿no? Que interactúan entre sí. Y aparte la corrupción es un fenómeno político, social y económico que se da por todo el mundo, ¿no? O sea, no es un tema exclusivo de nuestro país, sino es un tema que va desde Nueva York hasta Tierra del Fuego, por todos lados hay el fenómeno de la corrupción. Y uno de los puntos críticos con respecto a la corrupción es el tema de identificar cuando hay corrupción, ¿no? Hemos visto cómo han pasado académicos aquí que señalaban que una de las dificultades de hacer un análisis bueno con respecto a la corrupción es la ausencia de datos, ¿no? Porque obviamente nadie hace una actividad corrupta por encima de la mesa, ¿no? Salvo algunos despistados en este país que lo hacen firmando cheques del propio empresa, pero hasta en esos casos la justicia aún no actúa, ¿no? Sin embargo, ayer también conversando sobre este tema con algunos funcionarios de Contraloría aquí o de funcionarios que conocen de este tema, yo les decía, ¿por qué hay tanta dificultad de identificar este tema de la corrupción? Hay mucha dificultad. Sin embargo, sería muy iluso creer de que no existe corrupción en el país. Pero como usualmente uno tiene que tener alguna medida de lo que es la corrupción, y por eso cuando uno habla de corrupción habla de la percepción de corrupción, no realmente un hecho dado, ¿no? Es muy difícil saber dónde existe corrupción, ¿no? Entonces, he escogido tres investigaciones totalmente independientes que nos muestran cómo estamos o cómo se mide la corrupción, la percepción de corrupción. Mucha gente no le gusta estos datos, ¿no? En el caso ecuatoriano no nos gusta porque creen que tiene un sesgo político o algún sesgo discriminatorio con respecto al Ecuador. Pero bien o mal son los datos que tenemos para al menos tener una idea, una brújula de lo que está sucediendo en la corrupción, ¿no? El primero de ellos es el índice de percepción de la corrupción tan comentado, es el más popular de todos, yo creo. El segundo es el índice de Estado de Derecho, en el cual tiene un subíndice que habla acerca de la ausencia de corrupción, también es un tema de percepción. Y un tercer reporte que también es muy respetado, que es el reporte de competitividad global, en el cual dentro de uno de sus pilares institucionales hablan acerca del tema de las coimas, ¿no? Y la actividad ética de las empresas. Entonces ahora les voy a mostrar cómo estamos situados, ¿no? Porque al menos hay que tener una idea de cómo vamos, ¿no? Ya que no tenemos un dato cierto, exacto con respecto a lo que es la corrupción en el país, al menos podemos tener una idea. Con respecto a Transparencia Internacional, vemos el primer cuadro, nos muestra que efectivamente el fenómeno de la corrupción es un fenómeno que se da en todo el mundo. O sea, uno puede ver ese mapa y en ese mapa muestra que hay corrupción en todo el mundo. En unos lugares más, en otros lugares menos. Mientras más claro el color, menos percepción de corrupción, mientras más oscuro el color, más percepción de corrupción. Entonces este es un fenómeno global, ¿no? Esto no es un fenómeno, pero en unos lugares más, otros lugares menos. Los datos. ¿Qué nos muestran los datos? Miramos que los países menos corruptos son Dinamarca, Finlandia, Nueva Zelanda, Suecia, y los más corruptos, Haití, Venezuela, Irak. Y en el parte de América tenemos que Estados Unidos está en el ranking 19, vemos Chile en el ranking 20, Uruguay en el 20, Cuba en el 58,
Brasil 69, Panamá 83, Perú 83, Colombia 94 y Ecuador en el puesto 100, no se ve bien aquí, 118, algo así. Básicamente no estamos tan bien en corrupción, o sea, y eso hay que tenerlo claro. La percepción que tienen afuera con respecto a lo que sucede en el país es que en el país la cosa no va bien con respecto al tema de la corrupción. Uno puede estar en desacuerdo en este tema, pero así nos ven desde afuera, y eso es un hecho, ¿sí? Uno puede decir estamos menos, somos menos, más corruptos, es un hecho, nos ven de esa manera. Veamos otro índice, un poco totalmente independiente, otro del anterior cálculo, que es el índice de Estado del Derecho, el factor ausencia de corrupción. Nosotros estamos en el puesto, en posición global, 52 de 97, Ecuador. Y en la posición regional, 6 de 16. Obviamente tampoco estamos dentro de los mejores lugares. Otro índice, otro cálculo, otra encuesta que nos muestra de que algo no marcha bien en Ecuador, ¿sí? Veamos, en el informe Haciendo Negocios del Banco Mundial, los empresarios ecuatorianos señalan como la principal causa que estorba el hacer negocios en el país al tema de la corrupción, ¿sí? La principal causa, lo que más molesta para hacer negocios es el tema de la corrupción, luego las restricciones de la regulación laboral, pero eso nos demuestra que es un problema serio. Y comparémonos con nuestros vecinos, que esto cobra importancia cuando nos comparamos. Usualmente cuando uno quiere medir la eficiencia de algún tipo de política pública, uno no puede medirse, uno siempre se ve al espejo el más guapo del mundo, hay que medirse, uno siempre cree que es el más inteligente, el más eficiente. Pues comparémonos con el resto, ¿no? Entonces lo que podemos ver es que Brasil, Perú, México, Colombia, en tema de pagos irregulares y sobornos, están mejor posicionados en el índice de competitividad global 2012-2013, ¿sí?, que Ecuador. Pero del otro lado, que es la empresa privada, tampoco le va tan bien, ¿no? La empresa privada, vemos los comportamientos éticos de las empresas, tampoco están muy bien evaluados en el caso ecuatoriano, ¿sí?, en relación a los países cercanos o los países que compiten con nosotros. Y aquí hay un punto importante para el caso ecuatoriano. Efectivamente, no nos va bien en el tema de la corrupción. Sin embargo, ¿dónde es especial importancia el tema de la corrupción? Y hay un estudio que nos muestra que los factores más críticos es donde está el gran pastel, ¿no? ¿Dónde está el gran pastel? En compras públicas, ¿sí? Es precisamente en adquisiciones públicas donde es más susceptible para el tema de la corrupción. Vemos que hasta los países desarrollados de la OECD tienen, bueno, yo lo veo en anaranjado aquí, no sé cómo ustedes lo vean, pero es la parte que está encerrada en el círculo, es el que es más susceptible, que son temas de adquisiciones. Y si nos damos cuenta, casi todos los países, excepto el grupo de la ex Unión Soviética, tiene un problema con respecto al tema de adquisiciones. ¿Por qué? Es lógico, es donde está el mayor pastel, es donde hay la mayor cantidad de plata, ¿sí? Por eso tenemos problemas. ¿Y qué sucede? Otro estudio nos muestra que los rangos de sobreprecios en compras públicas, cuando existe colusión, pueden variar entre el 25 al 35%, que es una barbaridad, ¿sí? Y en el caso ecuatoriano, esto cobra especial relevancia. ¿Por qué cobra especial relevancia? Porque el modelo ecuatoriano de desarrollo escogido por el actual gobierno se basa fundamentalmente en inversión pública, en gasto público. Todos los otros motores de crecimiento de la economía ecuatoriana están apagados. La inversión privada no contempla un rol en el actual modelo de desarrollo ecuatoriano. Por tanto, dado que este modelo se basa simple y llanamente en gasto público, es relevante para el propio gobierno, para las instituciones públicas, de que este gasto sea eficiente. Y lo que escuchaba hablando con un funcionario también de la superintendencia, me decía que para ellos estiman que esto, en el caso ecuatoriano, es del 40%. 40% de sobreprecio por colusión de compras públicas. Señores, 40%. Y si estamos hablando que para el caso ecuatoriano son aproximadamente 10.000 millones de dólares los que en 2012 se gastó por tema de compras públicas, estos son datos del website de compras públicas, estamos hablando que uno podría estimar que está entre 3.000 y 4.000 millones de dólares lo que se pierde
en gasto público por tema de colusión de compras públicas, de corrupción, llamado de forma clara, ¿no? Esto es corrupción, ¿sí? 4.000 millones de dólares, una barbaridad de plata, ¿sí? Vemos que para el año 2012 las compras públicas representaron el 13.5% del Producto Interno Bruto ecuatoriano y el 37-38% del presupuesto general del Estado, siendo Ecuador el país que tiene mayor peso en gasto público en toda la región. Según datos de la CEPAL, del 30%, según datos propios, puede rondar entre el 46% si tomamos en cuenta el año base 2000, pero como se cambió el año base 2007, según el Banco Central, maravillosamente se creó 16.000 millones de dólares en el Producto Interno Bruto, de forma contable, y eso hizo que el peso del Estado en la economía disminuya a un 39%, 38%. Por tanto, para nosotros tiene especial relevancia el tema de hacer eficientes las compras públicas, ¿no? Evitar el tema de la corrupción, porque para nosotros el gasto público, dado el actual escenario de modelo de desarrollo, es fundamental. Las repercusiones de la corrupción, ¿no? Y aquí he sintetizado algunas de un par de estudios, produce una asignación ineficiente de los recursos escasos del gobierno. Obviamente el gobierno, como todos nosotros, tiene recursos escasos. Y el hecho de que exista colusión hace que se gaste ineficientemente, origina distorsiones en la asignación y composición del gasto público, genera una provisión insuficiente de bienes públicos. Obviamente, si se desparraman 4.000 millones de dólares hacia los corruptos, eso se pudo haber destinado hacia obras de importancia social, ¿no? Crea severas externalidades sociales negativas que se originan cuando el Estado deja de cumplir su función y aparte expulsa la actividad de empresarios honestos. Porque aunque lo queramos negar, el tema de que exista corrupción, porque existe en compras públicas, hace que empresas honestas no quieran meterse en ese lío. Hace que no quieran meterse en ese lío porque dicen: yo no estoy dispuesto a ensuciar mi marca, a ensuciar mi buen nombre en un proceso corrupto. No lo digo yo, los propios funcionarios de esta superintendencia, que me alegró mucho que me lo dijeran, dicen: es que estimamos en un 40%, eso es un tema muy valiente. Decirlo eso es impresionante, 40% es una barbaridad, Otras consecuencias es que desalienta la inversión extranjera. De por sí el modelo expulsa la inversión extranjera en el Ecuador, ¿no? Todo eso estamos conscientes de eso, ¿no? Ecuador capta el 0,5% de toda la inversión extranjera que llega a Sudamérica. Y nunca ha habido más récords en inversión extranjera directa en Sudamérica. Nunca. Estos últimos 5 o 6 años es cuando más ha llegado inversión extranjera a la región, y Ecuador no capta ni el 0,5%. Entonces, de paso el modelo lo expulsa. Esta percepción de corrupción también hace que las empresas serias no quieran entrar, ¿no? También causa efectos redistributivos negativos al generar una transferencia de activos del sector público al sector de individuos corruptos, ¿no? Entonces tenemos un grupo de empresas corruptas que son las que priman, que podrían primar en este tema del gasto público, ¿no? Ocasiona una distribución regresiva del ingreso de los sectores más pobres a los más acaudalados, porque obviamente quien financia el gasto público somos todos los ecuatorianos, y el grueso de los ecuatorianos son gente de renta baja, que ellos también pagan impuestos y financian el gasto público, con lo cual hay una transferencia de recursos de los más pobres hacia los más acaudalados. Y da lugar a una productividad más baja y consecuentemente un menor crecimiento a largo plazo. Imaginémonos si estos 4.000 millones realmente ingresaran a la economía, ¿no? ¿Sí? ¿Qué impacto podría tener en el impulso al crecimiento económico? ¿Sí? Fuera distinto, capaz las proyecciones fueran un poquito mejores de las que tenemos con respecto al crecimiento público. Bueno, y diciendo todo esto, nadie, y yo creo que en la sala podría estar de acuerdo de que la corrupción es algo bueno. La corrupción es algo malo. Sin embargo, y no dudo que haya funcionarios que quieran realmente combatir la corrupción y que la sociedad civil esté consciente de que esto es malo y de que no funciona, que genera ineficiencias. Entonces la pregunta que deberíamos hacernos todos: ¿por qué, a pesar de todos preocupados por la corrupción y por qué, a pesar de existir múltiples esfuerzos para eliminarla, nunca hemos podido combatirla eficazmente? ¿Por qué?
que sería la pregunta que todos deberíamos hacernos. Si la corrupción es mala, si la sociedad civil hace eventos como este, para las instituciones como esta, hace eventos como este para demostrar empíricamente, con estudios, con modelos, con casos, con ejemplos, que es mala, ¿por qué no hemos sido capaces de eliminar la corrupción? Yo creo que el problema es porque no hemos entendido la corrupción. Yo creo que el problema, y si nos ponemos la mano al pecho, todos pensamos que la corrupción se resuelve, y hace poco había, no se deben de olvidar ustedes, declaraciones, ¿qué pasaba en las aduanas? ¿Qué hay que hacer? Meter militares a las aduanas. Hay que militarizar las aduanas para que no sean corruptas. ¿Qué hay que hacer para evitar la corrupción? Hay que meter más regulación, hay que meter policías, hay que meter auditores, hay que tener una visión policíaca del problema de la resolución de la corrupción. Sin embargo, esta visión que ha primado no ha sido eficiente. Es una visión que, como hemos visto, no solo de este gobierno, de todos los gobiernos, la percepción nunca ha sido buena de todos los gobiernos, ha sido que la corrupción no se la puede resolver. Y yo creo que el problema aquí está en que no hemos entendido realmente la corrupción. Y le damos un tratamiento de causa a la corrupción cuando la corrupción realmente es un efecto. Nosotros pensamos de que la democracia no funciona, de que la institucionalidad no funciona, de que las normas que regulan el interactuar de los individuos en la sociedad no funcionan, porque somos demasiado corruptos, porque somos individuos corruptos y somos una sociedad corrupta. Por eso necesitamos policías, militares que nos anden controlando. Yo creo todo lo contrario. Yo creo que lo que realmente pasa es que el Estado de Derecho no funciona. Yo creo que la institucionalidad no funciona. Yo creo que las normas son ineficientes y por eso existe corrupción. Que es una visión totalmente distinta a lo que generalmente hemos pensado e hemos implementado como política pública. Para analizar esto yo creo que es importante, y perdón lo economicista, dos acercamientos con respecto a la corrupción. Uno de un análisis normativo y otro de un análisis positivo. En el primer caso, el análisis normativo en economía se refiere al deber ser, ¿sí? Se refiere a qué debemos hacer para mejorar, para impedir que haya corrupción. Y en el caso positivo, se refiere a lo que es la corrupción, a entender qué es corrupción. Y ojo, que se haga esta distinción entre análisis normativo y positivo no implica de que no exista un nexo entre ambas. Porque es fundamental tener un correcto análisis positivo, que es la cosa del problema, para hacer un correcto análisis normativo, qué debo hacer para solucionar ese problema. Sin embargo, las pasiones políticas usualmente han hecho que el análisis normativo, el deber ser, prime sobre el positivo. Y cada uno de nosotros, como les repito, ha hablado con respecto a esto. O sea, cada uno de nosotros tiene una forma de solucionar la corrupción y usualmente tiene una forma policíaca de solucionar la corrupción, pero nunca nos hemos detenido un minuto a pensar qué es la corrupción. Y yo creo que la corrupción es efecto, no causa. La corrupción es efecto del alto costo de la legalidad. La corrupción es efecto del alto costo de la legalidad. Señores, mientras no veamos así el fenómeno de la corrupción, nosotros podemos poner comisiones anticorrupción, auditores, policías, militares, y no vamos a ser capaces de crear instituciones honestas. No vamos a ser capaces de construir instituciones honestas.
Lo hemos vivido durante muchos años. Y uno de los problemas sobre esto, o de dónde se deriva este problema, es del error de creer que la ley es gratuita, de que la ley es neutra. Y señores, la ley no es ni gratuita ni neutra. La ley altera la forma en la cual los individuos toman decisiones dentro de la sociedad. De hecho, la ley, el marco legal, afecta la conducta de los individuos dentro de la sociedad. La ley no es gratis, la ley no es neutral. Altera la forma como los individuos se comportan. Y sobre este tema, el Premio Nobel de Economía 1991, Ronald Coase, nos señalaba: lo que se intercambia en mercado no son, como suelen suponer los economistas, entidades físicas, sino los derechos para realizar ciertas acciones, y los derechos de los individuos son establecidos por el sistema legal. ¿Sí? La ley tiene un costo, básicamente. Ronald Coase es uno de los primeros, fue uno de los pioneros en el análisis económico del derecho. ¿Sí? Fue uno de los primeros que destacó que la ley efectivamente tiene un costo y que no es neutral. ¿Sí? Y bueno, si el costo de la ley, la vigencia de la ley no es independiente de su costo, ¿cuál es este costo? Y ahí uno tiene dos visiones, y perdonen una vez más lo economicista. Tenemos dos visiones con respecto al costo: la valoración objetiva del costo y la valoración subjetiva del costo. Ambas importantes, porque ambas determinan la percepción de costo-beneficio para tomar una decisión. Entonces, en el análisis objetivo, el costo objetivo de la ley es tiempo e información. O sea, el costo de la ley es tiempo e información. Y esto lo podemos vivir nosotros hasta en nuestras declaraciones personales de impuestos. Cuando uno va y no tiene para pagarle a un contador para hacer sus propias declaraciones, para poder hacerlo tiene que destinar tiempo y información, averiguar información para poder cumplir esa ley, ¿no? Ese es el costo de la ley. Tiempo e información, costos objetivos de la ley, tiempo e información. Y el costo subjetivo, que es el tema de costo de oportunidad. ¿Qué yo dejo de hacer? ¿Qué es lo que yo dejo de hacer para cumplir dicha ley? ¿Sí? Esos son los costos asociados a la legalidad. Entonces, cuando ustedes tienen un legislador, por ejemplo, que emite una nueva ley, lo que está haciendo es una decisión vinculante y cargando costos de información, tiempo y de oportunidad a los individuos en sociedad. Y para esto es muy interesante, sobre todo en el caso ecuatoriano. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero los legisladores cada vez que salen de funciones, inmediatamente sacan un reporte enorme, ¿no? Yo he presentado 30 leyes, de las cuales han salido tantas leyes. Nunca he escuchado a un legislador que diga: yo he eliminado 20 leyes. Nunca. Entonces, lo que tenemos en el país es legisladores que no tienen ni idea, ni noción de que la ley afecta, o el entorno legal afecta el desempeño económico de los países, porque imponen costos a los ciudadanos. ¿Sí? Y lo que sucede en el país actualmente es que tenemos una hiperinflación legal. Es muy difícil cumplir la ley. ¿Sí? Es muy difícil cumplir la ley. Y eso hace que vivamos es muy crudo decirlo, pero vivimos en una sociedad. Si uno define la ley como no cumplir la norma, o corrupción, como no cumplir, vivimos en una sociedad de corruptos, porque realmente no podemos cumplir la ley. Si uno quiere cumplir a rajatabla la ley, es casi imposible. Para las empresas, cumplir la ley laboral, por ejemplo, cumplir la ley tributaria, o ceñirse a todas las regulaciones que existen, es casi imposible, señores, es casi imposible. Eso no tienen ni idea los legisladores cuando hacen esto, el costo que le implica a la sociedad un sistema legal ineficiente. Y ojo, cuando digo esto de que los individuos afecta su conducta, esto no significa que cada uno vaya con una calculadora midiendo cuánto cuesta el tema de cumplir la ley. Es simple y llanamente un análisis superficial con respecto a la percepción del costo de cumplir la ley. O sea, la decisión de cumplirla o no está basada en esa percepción de cuánto él cree que costaría cumplir la ley. Bueno, si esto es así, el costo de la legalidad también es inversamente proporcional al riesgo
al ingreso, perdón. Y eso explicaría, por ejemplo, el gráfico inicial, ¿se acuerdan el tema del mapa mundial? En el cual había países, los países más de renta más alta tienen una menor percepción de corrupción, mientras que los países de renta baja tienen una percepción de corrupción mucho mayor. Pues cuando uno viene y entiende que el costo de la legalidad influye en esto, uno puede entender por qué los países de renta alta tienen una menor percepción. ¿Por qué? Porque destinan una parte muy menor de su ingreso a cumplir la ley. Mientras que alguien de renta baja, para poder cumplirla, destina una proporción mucho mayor de su ingreso, con lo cual tiene incentivos de no cumplirla. Y esto se puede ejemplificar con el sistema tributario ecuatoriano. A ver, no sé cuántos de aquí sean empresarios, pero pongámonos los zapatos de una microempresa. Señores, cumplir el sistema tributario ecuatoriano para una microempresa es casi imposible. Es casi imposible. Es tal la maraña de impuestos, regulaciones, pedidos de información y un sinnúmero de cosas que es casi imposible. Solo las grandes empresas, las empresas que tienen gran nivel de ventas, que pueden amortizar en mucho producto el contratar abogados, contadores, pues chica, todo un departamento para poder cumplir ese marco legal tributario. Entonces eso hace que a las pequeñas empresas les sea casi imposible cumplirlo. Este es el mejor ejemplo de cómo uno puede darse cuenta que el costo de la legalidad es inversamente proporcional a los ingresos. Así las cosas, cuando uno ve que hay más regulación, paradójicamente, perjudica menos a los ricos y perjudica muchísimo a los pobres. Al respecto, Douglas North, Premio Nobel de Economía 1993, señala: la ley tiene, pues, efectos asimétricos sobre los mercados. No afecta igual a todas las personas. Sus costos difieren en cada paso. Cuesta en términos de tiempo e información y no grava igual a las personas, porque afecta menos a los ricos y más a los pobres, porque estos sacrifican más que aquellos para cumplir la ley. Douglas North, Premio Nobel de Economía 1930. También uno de los portaestandartes del análisis económico del derecho. Y si la corrupción es una consecuencia de una mala economía de la ley, cuando el costo de la legalidad excede su beneficio, ahí existen dos posibilidades cuando la ley es muy onerosa. ¿Cuáles son estas dos posibilidades? Pues actuar de forma corrupta o no hacerlo. Y esto depende de un análisis microeconómico personal, que es donde incluye el tema del coste de oportunidad. Porque esto implica que en este análisis personal se incluyen las convicciones, o sea, las convicciones morales. Las convicciones morales no están ausentes de la decisión de ser corrupto o no. De hecho, siendo la moral subjetiva, tales convicciones forman parte del entramado de preferencias que alteran la percepción de costos y beneficios. Las convicciones morales forman parte de la valoración subjetiva, de manera que ellas pueden hacer más o menos costoso o más o menos beneficioso adoptar determinada decisión. Por ejemplo, alguien que tenga una convicción profunda con respecto a la equidad, dar una coima es demasiado costoso, demasiado oneroso, nunca lo haría. Pero alguien que en cambio tenga una convicción de resultados, no dudaría y pensaría que es natural dar una coima para obtener un resultado empresarial. No dudaría en eso, ¿sí? Entonces, si bien es apreciable los condicionamientos institucionales dentro de las cuales determinan las decisiones morales se adoptan, el problema no consiste en determinar si la gente es mala, porque nosotros sabemos que hay gente buena y hay gente mala. El problema real consiste en determinar a qué precio la gente actúa mal y a qué precio la gente actúa bien. Entonces, como conclusión, las convicciones morales alteran la apreciación de los costos y beneficios de coimar. O sea, coimar para cada uno de nosotros es totalmente distinto porque cada uno de nosotros tiene convicciones distintas y afectan nuestra percepción y nuestra estructura de costo-beneficio cuando uno hace ese análisis. Entonces, al respecto, Montero Soler, en un tratado de economía del delito, señala: el comportamiento del delincuente se asimila entonces
al de cualquier individuo racional que ante una elección cualquiera evalúa los diferentes costos y beneficios posibles y previsibles de su actuación y obra en consecuencia con los mismos, en la medida en que los beneficios de su acción superen los costos, el delito será cometido. Entonces, cuando uno entiende que ese es el tema de la corrupción, o entiende la dinámica, el por qué existe la corrupción, la forma eficiente de combatirla no es con propaganda, enseñando valores, ni con comisiones, puede aportar, pero la real forma de eliminar la corrupción en la sociedad es disminuir el costo de la legalidad. Cuando usted crea un sistema legal eficiente que disminuye los costos de transacción, usted va a tener una sociedad menos corrupta. Esa es la forma sostenible con la cual usted puede lograr que la corrupción desaparezca. Y como obviamente es deseable vivir en una sociedad no corrupta por todo lo que hemos mencionado, con todas las ineficiencias que hemos mencionado, ineficiencias económicas, pues debemos transitar ese camino de exigir como sociedad civil un sistema legal eficiente que disminuya costos de transacción y que permita que las empresas, haya más y mejores empresas honestas, que puedan cooperar entre ellas y cooperar con el sector público, que es tan importante. El sector público tiene un rol fundamental. Que puedan estas empresas cooperar con el sector público para hacer eficiente ese gasto público y construir un país en el cual exista desarrollo sostenido, eficiente y justo. Yo creo que este es el camino. Quería dejarles solo este mensaje, que capaz es un poco distinto de lo tradicional, ¿no? De decirles, hay que entender la corrupción. La corrupción es efecto, no causa, señores. Muchas gracias.